rato no lo pusimos, ¿verdad? Dice la velocidad de operación de la fase, la velocidad superficial de operación máxima de la fase gaseosa. Ese dato lo debimos de poner ¿dónde? Ese no lo habíamos anotado. Gaby. Gaby Cruz. Gaby Cruz. ¿Se nos fue o qué? No, sí está ahí, ¿no? A ver, Fernando, entonces te toca a ti. Fernando. Bien. La pregunta es que me digas dónde anoto la... A ver, el dato es, dice, estamos en la página 247 de los apuntes y el dato está en la primera, segunda, tercera, cuarto, en el quinto párrafo. Dice la velocidad de operación, la velocidad superficial de operación de la fase máxima, la velocidad de operación máxima de la fase gaseosa a la cual se estimó que debe operar la columna es de 0.1 metros por segundo. O sea, el dato es 0.1 metros por segundo. ¿Cuántas formas hay de expresar la concentración, la velocidad? Pues en metros por segundo, ¿no? Y también había comentado otra, pero olvidé las unidades que dijo que ya es para los ingenieros. Sí, la velocidad superficial es la que se refiere a los metros por segundo y tiene la letra VG, y se le llama superficial. Esta dice que sería de la fase gaseosa y Entonces es va la máxima. entrada. O sea, la redacción es velocidad superficial. Así es la redacción, velocidad superficial máxima de la fase gaseosa. Velocidad superficial máxima de la fase gaseosa, máxima. Entonces, yo la tengo que interpretar y digo, ¿este es un problema de absorción o de agotamiento? Fernando. Sí, Fernando. Dice, se desea recuperar el 95% del cloro que contiene una mezcla gaseosa cloro-aire, empleando ¿Agotamiento? como agente. Sí, Absorción, ahora ¿no? sí. Me mató. Si Lo ven que maté. está desmayado, fue un colapso emocional. Perdón por la lentejada, profe. A ver, va de nuevo. Dice, plantea recuperar el 95% del cloro que contiene una mezcla gaseosa. O sea, si es de la fase gaseosa y yo le quiero reducir y quiero quitarle el 95% del cloro que lleva a la fase gaseosa y quiero quitársela empleando como agente separante de agua pura, debo de entender que el agua es la fase líquida y la fase gaseosa, en la fase gaseosa va el cloro y yo quiero retirar justamente el cloro de esa fase gaseosa, ¿no? Sí, ¿Quedó claro? Sí, o sea, de gas a Entonces, líquido. eso quiere decir que es una absorción. Y yo quiero reducir el 95%, entonces yo digo el 0.95 de la cantidad. Esa es la representación algebraica de que yo quiera quitar el 95% del cloro de la fase gaseosa. Y lo que está arriba es una abstracción que se deduce de que el cambio de la relación mol, no la fracción, sino la relación mol es 0.05 de GA1, porque GA2 es 0.05 de GA1. Inclusive yo les dije que era muy importante que pusieran toda la deducción para que no hubiera duda de que la expresión era en relación mol. Ahora, en este caso, deseo recuperar prácticamente la pregunta de Z, porque
y el cálculo del diámetro es un problema de diseño, es un problema muy sencillo, pero pues como todo tiene sus detalles, ¿no? Entonces nos tiene que dar las condiciones de operación y nos dicen que su temperatura es de 10 grados Celsius y de 1.2 atmósferas, y esas se consideran constantes a lo largo de la columna, a pesar de que pudieran variar un poco, pero al final de cuentas como ingenieros decimos isotérmica, isobárica, no, si no hay variaciones notables no tenemos por qué alterarnos, excepto que vayamos a producir una vacuna, ¿verdad? Entonces, si es una cuestión biológica, pues ahí sí es muy crítico el manejo de la precisión de las condiciones, ¿no? Y a la columna se alimenta un cierto gasto, una cierta cantidad, eso se llama gasto, 600 metros cúbicos está en volumen, y el volumen de un gas usualmente se da a condiciones de medición, 70 Fahrenheit y una atmósfera, no son las de operación. Si tú observas, o observan todos por favor, es que 10 grados Celsius nada tiene que ver con 70 Fahrenheit y una atmósfera. O sea que las condiciones de operación son totalmente diferentes a las condiciones. El aparato se calibra a 70 Fahrenheit y una atmósfera. O sea, no se calibran a todas las condiciones de operación, sino que se busca saber la lectura de estos aparatos y en este caso se transforma, ¿no? Entonces, 600 metros cúbicos medidos y con una concentración de cloro nos dan la concentración a la entrada, entonces el balance de materia podemos sacar la concentración a la salida, y con el gasto en volumen, o sea, eso es lo que ustedes tienen que saber hacer sin mayores problemas para resolver su balance de materia. Y hace rato nos enfocamos más bien a las otras partes. Entonces aquí lo que estaba yo haciendo énfasis hace rato era en la siguiente parte del cálculo, después del balance de materia y los datos de equilibrio. Entonces, por eso nos enfocamos a la parte de la hace rato. Pero ahorita rápidamente, si quieren, para revivir este ejercicio, pues tenemos el balance de materia, es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? GS, Ya1 menos Ya2, igual a LS por XA1 menos XA2, igual a, como esa absorción, entonces es LS mínima. O sea que el protagonista es la fase gaseosa, sería XA1 máxima menos XA2. Entonces aquí XA2 vale 0 y XA1, pues vemos aquí que va a ser la pregunta, ¿no? Porque el gasto de fase líquida tampoco está. Nos están dando el gasto de la fase gaseosa, GB1. Entonces, a una cierta presión, 70 Fahrenheit y una atmósfera, que son las de medición. Y ya aquí se calcula G1, y con la concentración puedo sacar 1 menos Ya1 para obtener GS. O sea, son cálculos muy sencillos, realmente son directos. Entonces, ahí es punto 9, por eso esto se debe de ejercitar, deben de hacer el trabajo numérico para familiarizarse, y muchos ya lo han hecho. Entonces, pero donde nosotros estábamos dando el énfasis es en KGA y KLA, y con esos coeficientes son con los que nosotros vamos a calcular justamente la altura del empaque. Pero en este caso también, como es un problema de diseño, también se calcula el diámetro. Entonces, en este caso, el diámetro, a ver, ¿quién quiere trabajar? A ver, Carmen, por favor, Carmen Vázquez. ¿Cómo harías el cálculo del área? Estamos repasando este problema que ya lo habíamos resuelto. Lo habíamos comentado la clase pasada, la antepasada. Calcular el área. El área, ¿cómo la calcularíamos? Por favor, recuérdamelo. Tendríamos que buscar los datos donde estuviera la velocidad. ¿Dónde está el dato de la velocidad?
Decíamos cuántas maneras hay de expresar la velocidad, Carmen. Carmen Vázquez, por favor. ¿Cuántas? ¿No tienes micrófono? ¿Cuántas? Ok, bueno, déjame entonces. A ver, Jimena, ¿sí tienes el micrófono, por favor? Jimena Castillo. Jimena Castillo, ¿tienes micrófono? Hablando, llamando. Úchala. Ahora sí, buena lo hacemos. Entonces, Gaby Huesca, sí tienes. Aquí está el profe. A ver, entonces, decíamos que la velocidad, ¿cuántas formas hay de expresarla, te acuerdas? Era superficial. Ahora, a ver, ¿y para qué nos sirve la velocidad? Recuérdamelo, o recuérdaselos a todos. La velocidad es el caudal entre el área. Entonces, de ahí podríamos calcular el caudal o el área, ¿no? Con la velocidad. Podríamos usualmente, exacto. Entonces, en este caso, el objetivo del problema es calcular el área, porque ya nos dan el gasto. Y el dato que nos dan es la velocidad superficial máxima de la fase gaseosa, que dijimos que en este caso de absorción se aplica para la base o para el domo. Gaby. Se utiliza por donde se alimenta, o sea, el caudal que sea más grande. Exacto, donde el caudal es mayor, y en el caso de absorción, la fase gaseosa en la base es las dos, ¿verdad? Porque entra rico y sale pobre, la fase gaseosa, y la fase líquida entra pobre y sale rica. Entonces, la base es, entonces la velocidad que nos dan como dato, que es la velocidad superficial máxima de la fase gaseosa, sería G1 es de 0.1 metros por segundo, ¿verdad? Entonces, ese dato se va a usar para el cálculo del área. Y el área, entonces, Gaby, el área, o sea, la sección transversal, se calcula dividiendo el caudal, que sería GB1, entre BG1. Si nos hubieran dado el dato referido a la fase líquida, pues lo hubiéramos usado, ¿no? El de la fase líquida. Pero en este caso se refiere a la fase gaseosa. En otros casos, Gaby. Sí, profe. En otros casos, como el problema que viene en la página 253, ¿ya te fijaste cómo viene el dato de las velocidades? ¿No te has fijado? No lo he visto. Bueno, pero ahí viene los datos de la velocidad. A ver, si podemos subir la página 253, por favor, Jesús. ¿Sí la tienes ahí a la mano, Jesús? $2.53. $2.53. Fíjate, más o menos ahí. Fíjate, en este caso, en este problema,
ahí está justamente donde lo tienes, ¿ya lo localizaste? Donde aparece después de los coeficientes de transferencia de masas, también aquí se dan individuales, pero después viene la velocidad másica, no abajo. Después de eso viene la parte que le corresponde a las velocidades. Ahí es, el otro desaparece, por favor. Ahí se dan dos velocidades, fíjate. Cuando dan dos velocidades, ¿qué hacemos? A ver, Gaby. Utilizar la más grande. ¿Mande? Utilizar la que sea más grande. El área que te salga más grande. Porque dice la velocidad máxima del gas no deberá exceder 2000 kilos por hora metro cuadrado. Entonces, con esa tú calculas un área. En este caso, va a ser diferente del dato de la velocidad superficial, porque la velocidad superficial se combina con el gasto en volumen. Pero la velocidad másica, que va a ir también en el denominador, se combina con el gasto en masa. Por eso es velocidad másica. Se combina con el gasto, con el caudal en masa. El caudal en masa se pone en lugar del caudal en volumen. O sea que son equivalentes, vamos. Entonces la velocidad másica del gas se da como dato, con ello calculo un área, le pongo S subíndice G. Con ese valor calculo un área, con la fase líquida le pongo S subíndice L, y de esas dos elijo la que sería la más grande, porque quiere decir que si se la aplico a la fase en donde me sale más pequeña el área, el valor de 2000 ya no se va a exceder, sino que estará por debajo. De esas dos, yo voy a elegir la más pequeña. ¿Qué te parece ese juego? Hay métodos que ocupan esa forma de hacer los cálculos. Y hay otros métodos como el de Eckert, que se basa en estimar el valor o obtener el valor de una gráfica, que es la gráfica de Eckert, que fue algo que se hizo en la práctica de laboratorio. Ahí se obtiene la velocidad másica de la fase gaseosa, y esa es la que se utiliza o se combina con el valor del área para, en este caso, nosotros calculemos la velocidad de operación superficial dentro de la columna que está operando dentro de la columna, y comparemos con el valor teórico que él recomienda, y para ver si nos da uno, quiere decir que estamos en las circunstancias que dice él que son recomendables de operación. Esa es una de las aspiraciones de los cálculos que hace uno en el laboratorio. Entonces, a lo que voy es que hay varias maneras de dar la velocidad, y en este caso es la velocidad superficial máxima de la fase gaseosa. Entonces ahí, como es velocidad, se combina con el caudal en volumen, y yo pongo el caudal en volumen, pero lo debo de poner a las condiciones de operación. Si quieres, quitamos eso, por favor. Profe, Jesús. una duda. ¿Sí? ¿Quieres que antes de que lo quite o Bueno, sí, lo toque tantito. En ese caso, GB1, ¿qué unidades tendría? Porque la velocidad está en kilogramo hora metro cuadrado. Ajá. Pero la velocidad GB1 en pero qué se llama unidades? velocidad másica. Se llama velocidad másica, no. Mira, acá en el pizarrón, si me das el pizarrón, por favor, Jesús, déjame ver a ver si puedo explicarlo. A ver si queda claro. Ok. Mira, esta expresión que está aquí es dándote como dato la velocidad superficial, y te la voy a dar máxima para que el área que calcules pues ya sea la que utilizas, porque y como la calculas con el gasto en la base, ya te va a dar. Pero esta G de 1 debe estar a la presión de operación y a la temperatura de operación. Entonces, primero lo que tienes que hacer es corregir este volumen por presión y temperatura, y ya nada más calculas el moles y luego ya lo obtienes. Pero a lo que yo voy
es que si yo multiplico aquí por la densidad del gas y en el denominador por la densidad del gas, no se altera. Y lo que tú obtienes en la parte, en el numerador, será el valor, pero en masa. Y en la parte de abajo obtendrías un valor que se llama velocidad másica, que es G1 testada sobre S. ¿Qué te parece? ¿Sí lo entendiste? Perfecto. O Sí, sea que solo que no veo muy bien, está muy pixeleado, pero el de arriba sería testada, es como sí, la densidad masa. O sea, aquí, a ver aquí abajo, sí, a ver si lo ves un poco mejor. Sería GB1 entre VG1. Esto sería exactamente lo mismo si yo multiplicara GB1 por la densidad del gas. Ajá. En este caso, la densidad del gas y esta la manejaría exactamente a las mismas condiciones. Y esto que está acá arriba es el gasto en masa, porque estos son metros cúbicos por hora o por unidad de tiempo, y este sería kilogramos por metro cúbico. Entonces va y te queda kilos arriba. Entonces, lo que estás convirtiendo, multiplicando por la densidad, es obteniendo, o si tú ves, quiere decir que la densidad, aquí lo voy a poner con rojo, la densidad G1 es G1 testada entre GB1, para las condiciones de operación, en este caso presión de operación y temperatura de operación. O sea, porque es masa por unidad de volumen. Es lo mismo, digamos, esta se llama velocidad másica y esta se llama velocidad másica. G1', o sea, G1 testada sobre S, G1 en masa. De todas maneras te da la misma área. Entonces, un autor o un investigador da la velocidad superficial, o sea, la da en metros por segundo, pero otros autores lo manejan como velocidad másica. Entonces, cuando te dan el dato en velocidad másica, es lo mismo, porque estamos, o sea, lo que tendrías que hacer para obtener la velocidad superficial es dividirla entre la densidad. Y si te dan la velocidad molar, la divides entre la densidad molar. O sea que el valor es exactamente lo mismo, vamos. Al final de cuentas, todos te dan área, que es lo que le decía por ahí, yo vi a Saraí. Si estás por ahí, ¿verdad? Ya se escapó. Saraí, no. ¿Está Saraí? No, es que además no tiene teléfono, no tiene micrófono. Saraí me hacía esa pregunta del área. Se puede dar en diferentes formas. Entonces, en este caso, el problema que estamos resolviendo da la velocidad superficial, por eso lo manejamos directamente con el volumen. Esa sería la solución más rápida. Utilizar el dato de la velocidad, pero ya sabemos que se combina con el gasto en volumen. Si nos dieran como dato la velocidad másica, entonces calculamos el caudal en masa. Y si nos da la velocidad molar, son valores equivalentes de las velocidades, vamos. Es como decir, la velocidad en kilómetros por segundo, en kilómetros por hora, etcétera, ¿no? ¿Sí quedó, Gaby? Sí, profe, gracias. Entonces, cada caso, Eckert nos da la velocidad másica. Se basa en ello, y si nosotros viéramos otra empresa, que ese es algo que Fernando creo que nos va a hacer favor de encontrar algún día, iríamos a una empresa que hace empaques para que nos dijeran justamente ¿cómo se llama esta apellida? Minuti, los empezó a localizar, pero no concretó, le faltó ese detalle de que la empresa
una que vende empaques aquí en México, Sulzer Chemtech, que escribe S-U-L-Z-E-R, y luego Chemtech como tal. Sulzer Chemtech tiene empaques, pero de esos estructurados, entonces, pues esos no necesariamente, estos, tanto Ecker como estas velocidades usualmente se dan para empaques al azar, pero cada empresa nos va a proporcionar un dato de velocidad. Puede ser velocidad másica, velocidad molar, velocidad superficial, y es la que vamos nosotros a calcular para estimar el valor del diámetro, o sea, con la velocidad. Entonces, el dato del área viene de la velocidad y del caudal, y se puede referir a la fase gaseosa o a las dos, y luego hacer una especie de juego, una mayor que otra menor. Hay muchas maneras de dar este dato del área que nosotros calcularíamos, y podemos interpretar el desempeño de cualquier torre con diferentes interpretaciones, la velocidad del gas a la que circula, calculando el área como si estuviera hueca. O sea que el cálculo del diámetro es pi d cuadrado sobre 4, no dice que esté empacada o no, simplemente la interpreta como velocidad másica. Entonces la velocidad esta que se le llama superficial es una abstracción de parte de los investigadores que lo hacen sencillo, ¿verdad? Pues si no se irían a físico-matemáticas. Entonces, aquí de lo que se trata es de hacer las cosas lo más simples posibles, y ellos lo interpretaron y nos los comparten de esta manera, lo cual ya es suficiente complicado como para que todavía queramos complicar más, ¿verdad? Entonces, así es la manera en que se trabaja ese tema. Se puede referir a la fase gaseosa, a la fase líquida, y con Jesús estamos y con Saraí tratando de obtener una manera sintética de poner ese dato en una hoja sola, en la que se ponga todo esto. Ojalá que lo tengamos antes de que sea el martes. El examen final va a ser el próximo martes. Esa es la fecha que está prevista. Entonces, va a ser en su horario de clase, de 3 a 5 el 82 y de 5 a 7 el otro grupo. Y bueno, entonces, ¿en qué estamos? La velocidad, ¿verdad? Esa fue la pregunta, nada más que ya me extendí mucho. Entonces, luego viene la parte del equilibrio, que fue lo que discutimos hace rato, que a ese le dedicamos mucho tiempo. Entonces, en este problema, el trabajo es el diseño, y el dato que se nos proporciona nos obliga a calcular GB1, pero a las condiciones de operación, y aquí en la resolución del problema, GB1 en moles, primero se calcula, y esos moles que ya se habían calculado previamente, luego se transforman a volumen a 10 grados Celsius y una atmósfera de operación, y se dividen entre la 0.1 metros por segundo, y nos da 1.3 metros de diámetro, como si la columna estuviera hueca. Hasta le suena a uno así, ¿verdad? Hueco el cerebro, pero no. Se trata de que así se interpreta este desempeño. Ese es el área, uno de los dos datos. Y la concentración que se obtiene es el 60% del mínimo. Esa es la primera pregunta. ¿Cuál es la concentración? El flujo de operación no se dio como dato, sino será como consecuencia. Primero hay que calcular la concentración, y como la pendiente es mayor a 0.8, ya X1 máxima es X1 de equilibrio, etcétera. Ya ahí se obtiene el S mínima, luego por 1.6, y luego se calcula la concentración a la salida. Y el problema aparentemente está muy sencillo, pero bueno, en hoja y media está resuelto, pero tiene muchos intríngulis, ¿no? Y luego el cálculo del coeficiente ese ahorita nos tardamos casi como 2 horas hace rato tratando de no hacernos bolas ahí para calcular el coeficiente, porque el coeficiente decíamos que había una regla de oro. A ver, Gaby, por favor, recuérdanos cuál fue la regla de oro en las recomendaciones que hicimos para el cálculo de coeficiente en la clase pasada.
Utilizar los coeficientes como nos los dan. A ver otra vez, por favor. Utilizar los coeficientes como nos los den. Exacto. Ujú. Y eso nos llevó a que tratemos de siempre trabajar, utilizar los coeficientes que nos dan, en este caso son KGA y KLA. Entonces hay que usarlos y como tal generaríamos un coeficiente en unidades de fase gaseosa o de fase líquida. Alberto, por ejemplo, que nos diga. No está. A ver, Diego Estrada. No quieren hablar. Gaby Estrada, Diego Estrada, si estás ahí, ¿no? Diego, llamando, no sirve su micrófono. Daniel, si puedes hablar. Daniel. Ah, caramba, hoy hay muchos mudos. Fernando, tú sí tienes micrófono. Por favor, dime la pregunta. Respuesta a la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Puede repetir la pregunta, profe? Ya ni me acuerdo. A ver, alguien que me ayude. Gaby Cruz, por favor. Ayúdame. ¿Cuál fue la pregunta, Gaby? Gaby Cruz. Sí, se nos escapó tantito. Gaby Cruz. Ah, está lloviendo, creo. A ver, Gaby Huescas, que sí, nosotros escuchamos a Gaby. Gaby Aquí está el Huescas. profe. A ver, ¿cuál fue la pregunta? Ya no me acuerdo. Ah, ya somos dos. Soberanes, ayúdanos a refrescar la memoria. Tampoco se acuerda ya. Válganos Dios. Entonces, que los coeficientes tienen que ver con la ecuación que vamos a usar. Y dijimos que la que vamos a usar, en este caso sería para calcular la altura de empaque. Primero el balance de materia lo resolvimos con X a 1 y una vez que lo sacamos, lo convertimos en fracción, pero lo multiplicamos por 10 a la sexta. Esa es la solución a la... Y también la otra pregunta era, considerando Y2 como 0.05 de Y1, calcular Y2 y luego convertirla a fracción mol y luego multiplicada por 10 a la sexta. O sea que este era dato, era fracción mol, punto 1, se convertía a relación mol y justamente el balance de materia se resuelve de esta manera. Pero están ahí presentadas las preguntas, la primera pregunta y la segunda pregunta. La segunda pregunta es cálculo del área, que fue lo que ya vimos. La tercera pregunta tiene que calcular la altura del empaque, pero tiene que pasar a través del cálculo de la altura de una unidad de transferencia y el número de unidades de transferencia en sus varias versiones, ¿verdad? Y una de esas versiones, Jesús ya nos la presentó, lo que ya se hizo, y ese resumen conceptual trae la ecuación. A ver, la ponemos de nuevo, por favor, para que no nos durmamos. Jesús, otra vez, tu obra de arte. Ese es un resumen
conceptual tremendo, ¿no? Entonces, decimos que lo que vamos a usar es de estas explícitas para absorción, vamos a utilizar la que utiliza el coeficiente directamente en fracción mol, que es la ecuación primera. En agotamiento para absorción sería, señálala por favor cuál sería la que utilizaríamos, porque de todas las que hay ahí explícitamente para absorción, pues esa sería la más directa, digamos, pero eso requiere que yo calcule el área. Ya calculé el área, tengo que calcularla previamente, o sea, yo no puedo resolver la pregunta 3 si no calculé el área antes. Y no puedo calcular el área, las concentraciones ya las obtuve previamente, G1 también. Entonces, como ustedes pueden ver, el cálculo del área, de la altura de empaque, es un mero trámite. Una vez que ya tuve el área transversal al flujo, que tengo los gastos, las concentraciones, es simplemente sustituir, ¿verdad? Aquí no se pone con detalle que el promedio logarítmico es el gradiente en la base menos el gradiente en el domo entre el logaritmo, entre el gradiente en la base, entre el gradiente en el domo. Y esta es explícita para absorción y del lado derecho está la que es explícita para desorción. Y ahí lo que habría que hacer es calcular el coeficiente. La sesión pasada le dedicamos un buen rato ahí, nos hicimos bolas, pero finalmente pues no salimos, ¿verdad? O sí salimos, Jesús. ¿Cómo viste que quedamos? ¿Mal o bien? Ya quitamos ese resumen. O sea, ya vimos que a lo que tenemos que llegar. Entonces, el coeficiente global es lo que tenemos que estar calculando. El coeficiente global. ¿Cómo nos fue en el coeficiente global? Pero te hablo los datos que ahora los coeficientes, nada más recomendamos una coeficiente global en fracción mol fase gaseosa para absorción. Coeficiente global en fase líquida, en unidades de fase líquida en fracción mol. O sea, y todas las demás, pues ni modo que pongamos todas en todas las unidades, ¿no? Por eso también pusimos nada más una. En eso consiste que es una como regla de oro, usar una sola unidad de concentración y la capacidad para hacer todas las conversiones. Entonces, aquí lo que hacemos es justamente esta luz le está lampareando, ¿verdad? Entonces voy a tener que ir aquí abajo. Ya se hizo tarde, ya está lloviendo. A ver si con eso se va el coronavirus por las coladeras, ¿verdad? Hay que limpiarlas para que se vaya. Entonces ya dijimos que íbamos a emplear la ecuación para el cálculo de la altura del empaque, explícita para el cálculo de la altura del empaque. Porque esa es la pregunta, además ya está despejada, ¿no? Y ya dijimos que se trata de absorción, entonces vamos a poner G1 entre S, KYA, media, entre 1 menos YA2. Esta es la más exacta. Y esta sería equivalente a poner el gasto en promedio aquí y 1 menos YA promedio, pero no hacemos eso, sino directamente hacemos la ecuación. Y aquí sería el cambio, YA1 menos YA2, entre el gradiente en la base y en el domo. O sea que una vez que tenga uno de los números, el cálculo de la altura es mero trámite. Entonces aquí hay que calcular el coeficiente global. Entonces primero calculamos el coeficiente con los datos, que es lo que habíamos concluido, ¿verdad, Gaby? Que tomábamos los datos originales, que no los cambiábamos, uno en KGA y uno en KLA. Y estos coeficientes, aquí íbamos donde nos trabamos fue en MGL, cómo obtener esa pendiente con las unidades que tenía, pero todo el chiste estaba en obtener KGA
y luego que tengamos KGA, lo convertíamos a KGA, y en la deducción encontramos que PKGA es igual a KGA, que se deducía. Entonces ya nada más despejábamos KGA y la KGA, perdón, la multiplicamos por la presión total, y este dato que ya habíamos calculado previamente ella, nada más que allá la dificultad estuvo en la MGL. La MGL, ahí está la luz, oye. ¿Se ve o no se ve ahí? Se nos espanta. Ahí está. Ok. Entonces en esa parte de aquí, de la mitad del pizarrón, es donde se ve más bien, ¿no? Y del lado derecho, no del lado izquierdo. Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Tú crees que no haya, no, no haya ninguna pregunta? No, profe. La solución que está aquí es, pues es de alguna manera que lo trabajemos, ¿no? Entonces, hay que chambearle. Luego, viene otro ejercicio que está aquí. No sé si tengan alguna pregunta sobre el anterior. En las 2 horas pasadas, espero no haberlos hecho bolas con la obtención de la pendiente de la línea de equilibrio y con el cálculo del coeficiente global, insistiendo en que es preferentemente importante no andar haciendo las conversiones de las KGA y los individuales, porque a veces se puede como dice, hacerse bolas todo, complicar, se puede complicar el cálculo del coeficiente que yo voy a sustituir en la ecuación. No recomendamos, ¿verdad?, crear una ecuación, no recomendamos, excepto si estuviéramos en una clase de creatividad, ¿verdad? Yo creo que deberíamos de tener, luego me recuerdan para hacer una propuesta, ¿verdad?, ahí a la escuela, que hablemos de una clase que se llama creatividad, y que, por ejemplo, digamos, bueno, esta ecuación, creativamente hablando, ¿cómo la podríamos mejorar y qué trata de decirnos? Como que quisiéramos entender las cuestiones que tienen que ver con la modelación de las operaciones o de los fenómenos. Entonces eso haría que la manera de ver las cosas fuera diferente y pudiéramos nosotros hacer, ¿no? Y esto representa una anécdota de un premio Nobel, el que descubrió el átomo. ¿Cómo se llama el que descubrió el átomo o lo inventó? A ver, Gaby Cruz, si te acuerdas o no. Mira, las Gaby son las más picudas en este momento. A ver, Gaby Cruz. Bueno, resulta que este señor que sacó el premio Nobel, les voy a platicar una anécdota. O a lo mejor ya se la saben, que resultó que iba a reprobar una materia porque pues se tardó unos cuantos segundos en resolver un problema que consistía en que le dijeran en qué tiempo podía caer una pelota de la azotea, y que esto lo usara para, ¿cómo se llama? O sea, que se quería calcular la altura del edificio. Bueno, pero eso no nada que tiene que ver con esto. Si quieren, esa se las voy a leer. ¿Me acuerdas, por favor, soberanos, que les lea eso? Se lo pasemos, una fotocopia de esa anécdota. Está interesante, pero eso lo dejamos para otra ocasión. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, profe. No hay ninguna. A ver,
La idea es que sepan manejar las unidades de concentración y elijan en cada etapa, que reconozcan si debe ser la velocidad másica de la fase gaseosa o de la fase líquida o de una combinación de ambas, que elijan la más propia según se diga que es máxima, etcétera. O sea, son varias las opciones y eso está representado en que hagan, si quieren por ahí alguien que tenga algún trauma, me digan para que resolvamos aquí en clase y todos ustedes se traigan su calculadora para, ya sea para el sábado o para el lunes, para que hagamos un conato de un examen a título de esta materia. Dios no lo quiera, ¿verdad? Les toca vivir. Bueno, no, que lo traigan a alguien que diga, no, yo te voy a traer uno para de esos que están, pero terribles, para que identifiquen cada una de los datos que tienen y cómo lo plantearíamos. Primero discutimos la solución y la dejamos de tarea para que la ejecuten. Pero aquí discutimos más bien cómo se podría resolver y por qué, de acuerdo a lo que estamos. Habrá que conseguir, sí, uno que digan, no, estuvo rudo, ¿no? Entonces debemos saber cómo, digamos, son casos para la araña, en que sea absorción o agotamiento, ¿no? Bueno, entonces pasamos al que está en la página siguiente, que es en la página 250. Y lo que vamos a dejar que todo el mundo conozca para la clase de cuándo la daremos, vamos a poner unos exámenes que no están resueltos para que los puedan resolver y que me hagan preguntas. Vamos a dejar una sesión de 2 horas para el sábado y con base en los cuales viéramos la página 2, nada más uno vamos a dejar para que no se me 2 y ya están puestas las preguntas, las respuestas digo. La página 268. Ese sería uno. Y uno que también está interesante es 265. Esos son para que discutamos la solución, no los hagamos numéricamente. O según me digan, eso ya es como para que estén listos para el examen. Ese lo haríamos, se los dejo de tarea. ¿Cómo andan de tiempo? No, pues nadie dice nada. A ver, Gaby Cruz, ¿ya se te fue tu micrófono o todavía lo tienes ahí? Gaby Cruz, ¿tu micrófono lo tienes? Profe, Sí. yo sí tengo una duda en el problema que acabamos de terminar. ¿De que tengo aquí presentado en el pizarrón? Sí, profe, de ese. Ok, dime. ¿Por qué en la fórmula para calcular el empaque, en la altura del empaque, es 1 menos Y2? Es G1 entre S por calle A media por 1 menos Y2. ¿Por qué es la Y2
y aquí en los apuntes es la 1 menos ya media logarítmica, profe. No, este es el resumen que nosotros presentamos y Ajá. se puede hacer G media entre S, KY media, y aquí pondrías YS media logarítmica. Ajá. Ahora, YS media logarítmica es 1 menos YA1 menos 1 menos YA1 estrella Ajá. entre el logaritmo de 1 menos YA1 entre 1 menos YA1 estrella, y luego se saca esto en 2 y luego se saca el promedio, y G media sería G1 más G2 entre 2, porque usualmente no son muy diferentes, pero si no se harían logarítmicos. Se trata Ajá. de que al hacer la deducción de la ecuación, uno observa que después de hacer varios ejercicios y de resolver varios problemas o muchos problemas, G media entre Y esta media logarítmica es aproximada, no aproximadamente, es el mismo valor que G1 entre 1 menos Y2, y no tengo que hacer G media ni tengo que obtener YS media logarítmica, o sea, porque normalmente este valor es cercano a la unidad y los Ok, valores no son entonces, muy diferentes. O sea que numéricamente ajá, es, es, se es aproximaría lo al mismo, G1 entre el 1 menos Y2. Ah, ok, profe. Entonces, así se queda pero la fórmula para calcular la altura del empaque. exacto. Y la precisión respecto a la otra forma sería del 99%. Ah, ok, No hay, perfecto, profe, muchas gracias. o sea, queda perfecta. Y en el caso de absorción, estas ecuaciones aproximadas son lo mismo, tienen el mismo valor numérico que cuando es la integral. O sea, si yo pusiera la integral, aquí sería de Y1 a Y2, y aquí sería diferencial de Y entre Y menos Y estrella. Inclusive podría no ser tan específica, inclusive está 1 menos Y, aquí queda metida 1 menos Y, media logarítmica. Tú cuando resuelves esa integral y tú la haces por la manera que está aquí, yo pues apostaría, ¿verdad? Una lana ahí, los que tengan, les sobre algunos centavos, hacemos una apuesta de que sale el valor numérico de una y de otra. Y que la calcules en base a unidades de fase líquida, fase gaseosa, o sea, todo exactamente da lo mismo en absorción y en agotamiento. Así Ah, ok, de, profesor. Muchas no gracias. hay ningún. Y tratamos de que esto se maneje para que sea, de por sí ya hay muchas complicaciones, pues no, esto que quede claro. Por eso este resumen conceptual, que es lo que enviamos, dice que tienes muchas opciones para resolver el problema, o lo que causa más confusión es por dónde te vas, ¿no? Y qué camino eliges, porque luego, en lugar de que resuelvas el problema, pues te haces bolas y la idea es que no sea eso, ¿no? Que se trate de ser lo más sencillo. Ok, profesor, muchas gracias. Ok. Entonces, lo que tengo aquí a la mano es el siguiente ejercicio, es el que empezamos la sesión pasada anterior, que fue uno de agotamiento, que le decía yo por ahí a su compañero Soberanes, bueno, a mi maestro, por favor, a Jesús, que este examen que está en la página 250, la letra que está aquí corresponde a una que elaboró el maestro Ismael Medina, curiosamente. Yo lo tomé hace ya un buen número de años y me gustó. Me gustó porque tiene ciertas cosas que en su momento pues parecían como complicadas, ¿verdad? Pero pues finalmente no. Y este examen es de hora y media, curiosamente. Tiene fecha de julio 12 del 88, pero está hecho, es un caso práctico, entonces está interesante. Lo leemos, por favor.
¿Alguna otra pregunta sobre este? Ya le dedicamos mucho tiempo, ¿verdad? Pero creo que lo mereció. Ojalá que haya quedado más o menos claro. Ojalá. Bueno, lo del área, cada caso es diferente, eso sí, ni hablar. Y este de la página 250 es otro ejercicio. A ver, por favor, empezamos. A ver, Gaby Cruz, ¿qué es? ¿Me haces favor de leerlo? ¿Lo tienes ahí a la mano? Ah, que no tiene ahora micrófono. Jesús, entonces, por favor, lo ponemos. Página. Ya, profe. Allá. ¿Lo leo? Lo tienes a ver, que no lo ponga también Jesús a lo mejor en la pantalla y tú lo vas leyendo. Este es otro ejercicio. Página. Ahí está, ni más ni menos. Entonces, voy a borrar el pizarrón y voy a escribir en la parte baja, ¿verdad? Sí, en la parte baja, ok. Aquí está. Por ahí les pido de favor que compartan con sus compañeros o les digan, oye, ¿entendiste, no entendiste? Para que les ayuden a comprender lo más posible esto. Ahorita les dedicamos un buen rato, ojalá sea útil lo que hemos visto para ustedes y para que lo compartan con sus compañeros que no han podido estar. Entonces, aquí entra el líquido, sale el gas, va a ser un problema de agotamiento. Todos son torres empacadas, ahora sí, no, si fuera de platos, pues también el balance global de materia, lo que es diferente es el cálculo de la altura del empaque. Entonces empezamos, por favor. Gaby. Una columna empacada procesa una mezcla de aceite y gasolina para separar el 93% de la gasolina presente, utilizando vapor de agua sobrecalentado. Espérame. Arturo Islas, con lo que ya leyó tu compañera, ¿cómo concluyes? ¿Es absorción o agotamiento? Arturo Islas. Agotamiento, profe. Micrófono? Sí, profe, es agotamiento. ¿Por qué? Porque es un líquido. O sea, porque el objetivo del proceso que está descrito, sí, separar una parte de un líquido. Separar la gasolina del aceite. Sí. O sea, se supone que en una refinería podría haber una fase gaseosa con gasolinas, las capturas en un aceite y luego las separas con vapor de agua sobrecalentado. Se supone que es un proceso común y corriente en una refinería. Ahora que les toque alguno o que haya ido alguno, pues nos platica, pero no ahorita, pero sí podría platicarnos. Entonces aquí entra la gasolina por la parte alta y el aceite, y este es el protagonista de nuestro caso. Entonces dice, una columna empacada procesa una mezcla de aceite y gasolina para separar el 93% de la gasolina presente, utilizando como vapor de agua sobrecalentado. Entonces acá le pongo agua. ¿Eso cómo lo puse yo, Gaby? ¿Cómo debo ponerlo? Sería la fase gaseosa, porque es vapor de agua. Entonces sería en el fondo, en la parte inferior izquierda. Sería vapor de agua sobrecalentado. 0.0
Ok, 0.93 de lo alimentado, que sería LA2. LA2. Entonces aquí la conclusión es que lo que se va sería el 3% de lo que se alimenta, y esto se traduce en relación mol 0.03. Eso es una interpretación directa que nos va a servir para cuando resolvamos nuestro balance de materia. Nuestro balance de materia, ¿cómo quedaría? TA LS por XA es el protagonista, ¿verdad? 2 menos 1 igual a GS 2 menos 1, 2 menos 1, GS mínima, Ya2 máxima, menos Ya1. Entonces, así lo pone uno, Ya1 varía a 0, que es el vapor de agua sobrecalentado. Aquí se pone XA1.03 de XA2. XA2 viene de un dato, ahorita nos lo van a decir, ¿verdad? Entonces, seguimos, por favor. El vapor empleado es 60% mayor de la cantidad mínima necesaria y se alimenta por la base de la columna. Por el domo se alimenta la mezcla líquida. Ese dato, ¿cómo lo pongo? El vapor empleado es 60% mayor que la mínima. ¿Cómo pongo ese dato? Es GS mínima es igual a 1.6 de GS es igual a 1.6 de GS mínima. ¿Qué más? Y se alimenta por la base de la columna. Por el domo se alimenta la mezcla líquida, la cual tiene 7% peso de gasolina. Bueno, aquí le voy a poner XA2 por ciento en peso. La peso, la variable, si nunca se me debe de olvidar, pues sería una lentejada mayor. 7% peso de gasolina. ¿Qué más? La columna tiene 10 metros de altura de empaque. Trabaja Si el quieren, 60%. la ponemos aquí, 10 metros. Y luego trabaja el 60% de su inundamiento. El que referido a la fase líquida es de 17.080 kilogramos hora metro cuadrado. 60% de la inundación. 0.6 de la inundación, de la velocidad de la fase líquida. La velocidad, a ver, pregúntale a Gaby Huescas, tu tocaya, ¿cómo interpreto ese dado? ¿Cómo lo anoto? ¿Cómo la anoto, Gaby? Gaby Huescas. Fernando Rangel. A ver. Luis Carrasco. Alguien que me diga. ¿Cuál fue la pregunta, profesor? A ver, repítela por favor, Gaby Cruz. ¿Cómo identificas el 60% de inundación de la columna? Eso lo ponemos como el factor de inundación, ¿no? El factor de inundación sería 0.6. El de operación. Bueno, el factor de inundación sí es 0.6. No, sí, 0.6, ¿verdad? O sea, eso quiere decir que si el dato de la inundación es de 1000, yo debo por metro cuadrado, ¿verdad? En este caso sería porque la velocidad que nos están dando está... Una velocidad másica. Exacto, de la fase líquida. Entonces, la velocidad másica de la fase líquida la vamos a poner L testada prima. Y en este caso es el inundamiento, sería la L prima de operación. O sea, la operación va a ser el 60% del inundamiento para que no se inunde y trabaje correctamente. Y con ese vamos a calcular el diámetro. Ok, ¿qué más?
¿Qué más, Gaby? Si se alimenta la gasolina separada es de 1450 kilogramos sobre hora. El equilibrio del sistema lo representa. Espérame, de atestada es el dato, ¿no? De atestada es 1450 kilos por hora. O sea, es velocidad de operación, no es velocidad mágica. El equilibrio del sistema es ya de equilibrio 2.5 de XA. Esta la pongo aquí, también pongo la ahí porque... Exacto. Y el peso molecular de la gasolina es de 100, peso molecular de la gasolina, peso molecular de la gasolina que está es de 100. Y del aceite 300. Y peso molecular del inerte líquido, peso molecular del inerte líquido de 300, ¿verdad? 300, okay. Sí. Entonces, pues ya está todo. Entonces ahora la primera dice el coeficiente global volumétrico para la fase líquida en relación mol. ¿Ese cómo lo pongo? A ver, Arturo Islas. El coeficiente volumétrico, la otra es el diámetro de la columna. A ver, ¿mande? Una primera pregunta es el diámetro, ¿no? No la segunda. La primera es el coeficiente global volumétrico para la fase líquida en unidades de relación mol. Ok, ¿cómo lo pongo Arturo? ¿Es global o es individual? Es global, con K mayúscula. Ok, es K mayúscula, volumétrico, es KA. KA. Ahora me falta poner las unidades en relación mol fase líquida, entonces este es el subíndice de la K mayúscula. Y se debe interpretar como promedio, ahí no lo dice, pero pues es promedio, ¿no? ¿Cuál es el diámetro? Esa sería la segunda pregunta. Y la tercera pregunta es la cantidad mínima y la real. GS mínima y la real. ¿Cuál es la cantidad mínima de vapor necesario? Pues sí, ¿verdad? Hay una mínima y una de operación. No dicen qué unidades, pero bueno, ahí queda. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Pues, desde luego desde luego que ¿qué? A ver, Jesús, o Arturo, a ver, ya que está muy, sacale punta, a ver. ¿Qué pasó, profe? ¿Cómo resuelvo el problema? ¿Qué ecuación pondrías para resolverlo? Bueno, desde primero luego, ya pusimos... la del balance de materia en desorción. Ya está. Ya la puse, que es la primera que está. Luego nos queda la otra, que sería la de Z, ¿no? Explícita para Z. Pero explícita para desorción. Y fíjate, aquí te tienes que fijar muy bien que la pregunta es K en relación mol. K en relación mol. Esa es la pregunta. O sea, quiere decir que el dato ya lo tienes. Aquí, ¿verdad? Tienes que voltear a ver el flujo de operaciones. Este es para calcular el área, la velocidad. Y ya tienes el dato todo lo que vas a despejar es el coeficiente. Entonces, tú aquí vas a tener una ecuación que te maneje Z igual a LS, porque con relación mol lo que te queda, desde luego aquí sería S por KXA media, aquí sería 2 menos 1 entre XA menos XA estrella media logarítmica.
¿Ves la lógica de la ecuación? O sea que no necesitas sabértela, porque arriba quedaría TA, ves LS, TA, quedaría Z, Ajá. Z por S, por KXA, por el gradiente, o sea, la TA sería KXA por S por Z por el gradiente. ¿Sí la ves tú también, Jesús? Sí, profe, es un despeje. Entonces, pero hay que sustituir todos los valores y ya hay que obtenerlos, hay que resolver paso a paso todo lo que se vaya presentando, ¿verdad? El flujo de operación es 1.6 de GS mínima. O sea que tú vas a sustituir esto aquí en tu balance de materia GS es igual a 1.6 de GS mínima. De GS mínima. Y tú vas a obtener aquí YA2 igual a Y2 máxima entre 1.6. O sea, y tú tienes XA2 testada, tienes que calcular tu relación mol con ese. O sea que la facilidad o la técnica, o así que la técnica al servicio de la patria, sería saber manejar bien las unidades de concentración y convertirlas de fracción peso a relación mol XA2, y luego XA1 con saber lo que se transfiere. Y luego LS, no lo tengo como dato, pero sí lo puedo despejar, o sea, porque tengo XA2 y tengo XA1. Entonces, LS, no, primero tengo que calcular GS. Yo tengo que calcular el diámetro. Dice que te pregunta el diámetro, pero el diámetro es como antes, ¿verdad? Interesante un problema como este, ¿no? A ver, alguien que ya lo vea resuelto en su mente. Tengo mis datos de equilibrio, yo puedo calcular YA2 máxima con qué valor. Es una línea recta la ecuación de equilibrio en relación mol. Entonces quiere decir que YA2 máxima es YA2 de equilibrio y sería 2.5 de XA2. Y XA2 se calcula con la relación, con la fracción peso. ¿Sí la ven? Sí, profe. Y ya tengo YA2 máxima, calcularía yo YA2. Porque YA2 es despejado de la ecuación del balance de materia. XA1 vale pues 0.03 de, o sea, yo puedo tener XA2 y XA1. Entonces, vamos a ver la solución y ya ustedes la ven con mayor detalle. A ver, aquí está haciendo la conversión porque es dato TA. Tengo que identificar todos los datos. Entonces, TA no lo había yo visto y sería TA 1450 entre 100. La conversión de XA2. Calculo XA1, calculo YA2 máxima porque mi ecuación de equilibrio es muy directa, es una línea recta en relación mol y en consecuencia concluye que es YA2 máxima, es YA2 de equilibrio. Entonces se resuelve y nos da esa concentración. El área sería el otro valor que yo calcularía, o sea que no es el mismo orden en que me están preguntando las cosas, pero yo tengo que calcular lo que tengo que sustituir en mi ecuación de velocidad de desorción, que está escrita Z es LS por XA2 menos XA1. Entonces yo despejo LS de la ecuación del balance de materia, que sería TA entre XA2 menos XA1,
y luego obtendría yo como S sería el gasto que sería L2 testada entre el factor de inundación. FI ahí quedó, en la próxima edición sería FI, no FI. ¿Sí la viste, Jesús? No. Es un problema que se resuelve en 3 patadas. Luego ya se calcula Z. Bueno, se despeja KX de la ecuación. Pero hay que caminarlo, hay que hacerlo. La idea es que es un problema extraordinariamente sencillo, pero a cualquiera puede impresionarlo y dejarlo frío. Y no, se le congela el cerebro y saca 0. Entonces, no hay más que decir que irse a resolver. Ya quedó la tarea, por favor. Entonces, sería transmitírsela a sus compañeros. Pondríamos una carita feliz, por favor, Jesús, de que ya terminamos. ¿Sí? Claro, pero una carita feliz. Exacto. Somos felices. Y la tarea es, ¿qué página qué? Tarea, página. Exacto. Esa es la tarea. Entonces, serían las dudas de que quisieran hacerme de preguntas sobre esos 2 ejercicios. Esa sería la tarea. Y sería la última sesión que tuviéramos sobre absorción y agotamiento. Y esa la veríamos ya de manera extra, y mañana empezaríamos con enfriamiento y deshumidificación, la parte de teoría del diseño y análisis de las columnas de enfriamiento y deshumidificación. Si alguien quiere trabajar en ello, le daría yo la página de los apuntes de enfriamiento, que es la página 41. La página 41, por favor. ¿Sí quedó claro? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta? Diego Estrada, ¿estás por ahí?